Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, niñas y niños? Bienvenidos todos a Educando TV, Desafíos Matemáticos. Soy el profesor Ángel Fernando y hoy vamos a desarrollar otro tema en Educando TV. Espero que les guste mucho, que aprendamos juntos y que tengas muchas preguntas también y por supuesto puedas compartir con tus compañeros todo este aprendizaje que podemos tener a partir de esta sesión. Bueno, hoy nuestro tema es el uso práctico de la calculadora. Con esta sesión vamos a reconocer la forma adecuada de utilizar la calculadora para resolver problemas sencillos. Antes de que comencemos con el tema, niñas y niños, vamos a categorizar las calculadoras. Hay dos tipos de calculadoras. Hay una calculadora científica y hay una calculadora de bolsillo o una calculadora básica, lo podemos decir, y que lo podemos también tener en nuestros celulares. De bolsillo porque pues cabe en el bolsillo. Pero se refiere a que tiene unas funciones básicas para hacer cálculos matemáticos o de algunos algoritmos. Entonces vamos a tener esa precisión. Vamos a aprender a utilizarla o vamos a usar prácticamente la calculadora, pero la calculadora básica, la calculadora de bolsillo, la que podemos tener en un celular o una calculadora sencilla que podemos tener en el aula o en casa. Por supuesto que hay calculadoras avanzadas como son las científicas, no va a ser ese caso el día de hoy, sino una calculadora de bolsillo o básica. Bueno, una vez que hemos explicado eso, pues también es muy importante que ustedes conozcan un poquito de la historia de la calculadora. ¿Sale? Para ello nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás también y que ya hemos abordado en unas sesiones anteriores, que es primero los números. Primero tuvieron que existir los números, hay una historia de los números y hay una historia también muy interesante del número 1 y que lo hemos destacado en muchas de estas sesiones, que es el número más importante. ¿Sale? Bueno, una vez que aparecieron los números, niñas y niños, pues que el hombre los empezó a utilizar, empezó a contabilizar, tuvo que establecer algunas estrategias o formas de hacer cálculos cada vez más precisos, mayores también, y para ello lo primero que empezó a utilizar para hacer sus primeros cálculos, pues obviamente fueron sus partes de su cuerpo, las manos, los pies, los dedos de la mano, fueron los primeros instrumentos más sencillos, digamos, que pudo haber utilizado para hacer algunos cálculos. Y también lo seguimos utilizando hoy en día también, si se pueden dar cuenta, a veces cuando empezamos a aprender sumas, restas, utilizamos los dedos. Por ejemplo, si nos dicen 5 más 2, algunos podemos utilizar los dedos de las manos para hacer sus cálculos. 5 más 2. Y empezamos ya a tener cierto tipo de instrumentos para hacer cálculos. Y son nuestros propios dedos. 5, 6, 7, por ejemplo. Y ya estamos sumando, utilizando algunos elementos de nuestras manos que nos permiten hacer ese cálculo. Porque todavía estamos, digamos, en un proceso de aprendizaje cuando somos más pequeños y es válido. De ahí, pues, por supuesto que el hombre también se dio cuenta que podía utilizar los dedos de los pies. Después de ahí tuvo que evolucionar un poquito y utilizar otro tipo como piedrecillas, por ejemplo, como varas, como otros instrumentos que empezó a ir evolucionando. Posteriormente, hay también otra invención muy importante que es el ábaco. Y fíjense que este ábaco o los ábacos, este es un tipo de ábaco, pero hay otros tipos de ábacos también que podemos estar utilizando. Ya también es un tipo de mecanismo con los cuales podemos hacer cálculos, sumas, restas, básicamente. Ese es un paso muy importante para que las calculadoras fueran teniendo sus inicios. Y déjenme contarles que después del ábaco hay un inventor que se llama Wilhelm Schickard, inventó fue el primer ingenio mecánico, un reloj que es un reloj calculador. Ese fue digamos que un antecedente ya un poquito antes de la calculadora. Después, en el año 1642 aparece la primera calculadora y que fue inventada por Blaise Pascal y esta se llamó la Pascalina. Y también esta Pascalina fue un antecesor ya un poquito más en forma de lo que es la calculadora.
Y ya después de este invento de la Pascalina, que hacía algoritmos o calculaba operaciones sencillas, sumas, restas, multiplicaciones, ya aparecieron las primeras calculadoras ya electrónicas, por decirlo así, y que ya hasta ahorita han evolucionado hasta tenerlas en algunas aplicaciones de nuestro celular o algunas calculadoras ya científicas que están mucho más desarrolladas, son con electrónicas que ya pueden graficar incluso. Entonces, hasta lo que conocemos al día de hoy. Esos son algunos antecedentes, niñas y niños, de las calculadoras. Y como hoy nuestro tema es el uso práctico de la calculadora, pues vamos a empezar también, antes de utilizarla, vamos a poner una operación que también la podemos realizar en la calculadora, por supuesto. Pero vamos a hacerlo y vamos a ver, a partir de ese planteamiento, a partir de este desafío, vamos a ver cómo utilizamos la calculadora en la resolución de este mismo problema. Vamos a poner un problema bastante sencillo, lo voy a poner en el pizarrón. Por ejemplo, tenemos la siguiente operación. ¿Qué les parece? 2 más 2, una sencilla, y esto lo multiplicamos por 5. Aquí tenemos una operación que seguramente la puedes calcular así nada más, sin utilizar la calculadora, muy fácilmente. Pero a lo mejor nos pueden dar resultados diferentes. Fíjense el reto que tenemos ahí. Y a lo mejor es por desconocimiento. Vamos a desarrollar la operación. Voy a ponerla 2 veces porque posiblemente nos dé resultados distintos. Vamos a poner esta otra, la misma, 2 más 2 por 5. Si esto lo tecleamos en una calculadora, por supuesto que nos va a dar un resultado. Pero vamos a calcularlo de manera manual, por decirlo así, sin utilizar la calculadora. Algunos podríamos decir 2 más 2 son 4, 4 por 5 serían 20. Ya estamos haciendo un cálculo haciendo esta operación. Otros podríamos decir que 2 por 5 son 10, más 2 serían 12. 2 resultados diferentes tenemos con esta misma operación. La pregunta sería, ¿cuál de los dos es el correcto? Y pues podemos hacerlo en la calculadora también. Y estoy seguro que si lo hacemos en la calculadora, dependiendo cómo ingreses tú las operaciones, te va a dar un resultado. Y a la mayoría de nosotros, si tecleamos todo junto, nos va a dar 20 aún utilizando la calculadora. Bueno, ¿y por qué nos dan estos resultados? Sería la pregunta. ¿Por qué nos da 20 y aquí por qué nos da 12? Y lo vamos a ejemplificar por qué nos da cada uno de ellos. Voy a hacer lo siguiente. En esta primera operación, lo que se hizo es resolver la suma primero. Esto fue como el primer paso 1, y 2 más 2 pues nos dan 4, y 4 por 5 por supuesto que nos da 20. Ahí está. En la otra operación, en la otra forma, que es el mismo algoritmo, aquí lo tenemos, nos dio como resultado 12. ¿Pero por qué nos dio como resultado 12? Es porque acá primero resolvieron lo que es la multiplicación. Este algoritmo de acá, lo voy a resaltar en azul para que lo podamos ver y apreciar. Acá primero se resolvió, como número 1, la multiplicación. 2 por 5 nos da 10. Y después bajaron este número para que nos tuviéramos finalmente esta operación. 2 más 10 pues nos da 12. Y estas son las formas de realizar esta operación. Pero ahora, como les comentaba yo, ¿cuál de las dos operaciones es la correcta? La operación que es correcta es esta, niños. El resultado es 12. ¿Y por qué? Bueno, hay que conocer un poquito más acerca de las matemáticas para saber por qué el resultado correcto es el número 12. Y atención en eso, porque también a partir de esto que sepamos, tenemos que saber que para utilizar la calculadora tenemos que ingresar debidamente o correctamente las operaciones que queremos que nos calcule una calculadora básica. Bueno,
En matemáticas, niñas y niños, hay una ley de jerarquía de operaciones y de ahí deriva que tenemos que utilizar esa jerarquía para realizar las operaciones. En toda operación que vean, siempre se tienen que resolver unas antes que otras. ¿Y cuál es esa regla? Pues muy fácil. Primero, en toda operación que tenemos como esta, por ejemplo, primero se tienen que resolver las multiplicaciones, después las sumas y después las restas. Ese es como un orden en el que se tendrían que estar resolviendo las operaciones. Y vamos a poner un ejemplo para ello. Lo voy a poner acá para que lo podamos distinguir. Vamos a poner, por ejemplo, que tenemos 4 más 2 por 3, más 2 otra vez, dividido entre 5. ¿Es igual? Aquí tenemos una serie de algoritmos o una serie de operaciones que tendríamos que estar realizando. De aquí la importancia que tenemos que saber cómo también teclearlas en una calculadora. Y para ello les decía que hay un orden en el cual se tienen que ir resolviendo cada una de estas operaciones. Y la ley de jerarquía nos explica eso, que primero tendrían que hacerse las multiplicaciones o las divisiones. Pueden ser ambas las que se tendrían que desarrollar primero, ya sea la multiplicación o la división. Pero ahora, ¿en qué orden? De derecha a izquierda tendrían que resolverse primero si están primero las multiplicaciones, se resolverían primero las multiplicaciones. Si estuviera la división, primero se resolvería la división, dependiendo, ahora sí que de derecha a izquierda tendrían que resolverse de esa manera. Pero primero las multiplicaciones y las divisiones, dependiendo cuál esté primero. Después siguen las sumas y después siguen las restas. Y para este ejercicio, para este caso, tenemos primero aquí una multiplicación, que sería la primera operación que se tendría que resolver, seguido de la división que tenemos aquí como número 2. El resultado de estos números ya serían puras sumas y sería un tercer momento o una tercera operación que tendríamos que estar desarrollando o calculando. Teniendo en cuenta ese orden, niñas y niños, de estas operaciones, de la jerarquía de las operaciones, entonces podemos saber que el resultado pues es 12. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de jerarquía o en el orden que se realizan las operaciones, pues primero tendría que resolverse la multiplicación. Y entonces aquí está correcto que primero se haya resuelto la multiplicación. 2 por 5 son 10. Después se hacen las sumas o se hacen las restas. Aquí está una suma, entonces sumamos 2 más 10 es igual a 12. Por lo tanto, este resultado que tenemos y este orden en que se realizaron las operaciones es el correcto. Es 12. Ahora entonces vamos a hacer un ejemplo con la calculadora. Podemos sacar el ejemplo con la calculadora y pues voy a utilizar la mía que tenemos acá. En casa puedes ir por una calculadora, tener a la mano una calculadora o posteriormente hacerlo también después de que desarrollemos esta sesión. Y si tengo mi calculadora aquí y tecleo 2 más 2 por 5, en la mayoría de las calculadoras me va a salir, si pongo todo junto, me puede salir como resultado 20. Y es porque algunas calculadoras o la mayoría de calculadoras básicas no entienden o su procesamiento al momento de registrar los datos no tienen este procesamiento de que primero se tendría que resolver la multiplicación y después lo que son las sumas. Entonces posiblemente te dé 20. En algunas calculadoras ya un poquito más avanzadas sí podría darte el resultado de 12, pero la mayor parte de calculadoras básicas o de bolsillo te darían un resultado 20 porque, siempre y cuando teclees todo junto. Por eso un importante aspecto para utilizar una calculadora básica es que primero hagas una operación y después la otra. Y primero comenzando con la multiplicación y posteriormente con las sumas o las restas. Eso ayudaría a que tengas un resultado correcto. Y para ello vamos a hacer también un ejercicio en un momento más. Entonces, cuando estás utilizando tu calculadora, niños, niñas,
es muy importante tener en cuenta que hay una jerarquización de operaciones o tienes que ir paso por paso. Hacer primero una operación y posteriormente hacer otra para que te salga un resultado correcto, adecuado cuando tienes una serie de algoritmos que estar desarrollando. ¿Qué les parece si vamos a hacer un ejemplo también como desafío y para que lo puedas aplicar también con tus compañeros para la utilización de la calculadora en un ejemplo más práctico? Bueno, voy a borrar esto. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? Desarrollamos los siguientes algoritmos. Vamos a ponerlos acá, los voy a poner en orden. Es importante que para eso tengas algunos datos. El primer dato que te pediría es de que tengas a la mano o sepas cuánto es la talla de tu calzado. A ver, ese es un primer dato que necesitamos porque lo vamos a teclear, lo vamos a dar, ahí vamos a presionar algunas teclas de nuestra calculadora, ya sea del celular, para que podamos tener un resultado interesantísimo a partir de desarrollar esta serie de procesos. Vamos a tener entonces la talla de nuestro calzado. Una vez que tengamos la talla de nuestro calzado, ese número, esa talla de nuestro calzado, vamos a multiplicarlo por 5. Lo vamos después a sumarle 50. Y es aquí donde viene el proceso de que si lo desarrollamos todo así junto o lo ponemos todo junto en una calculadora, nos va a dar un resultado diferente al que deseamos encontrar. A ese número le vamos a multiplicarlo por 20. Fíjense, la instrucción que estamos dando a ese número es después del resultado que te salga, le sumas 50, a ese resultado lo multiplicas por 20 y es ahí la precisión que se está haciendo al utilizar una calculadora. Porque si pones todo junto, te va a salir un resultado diferente como en el ejercicio que hicimos anteriormente. Aquí tenemos otra instrucción que es sumarle 1017. Después tenemos otra, vamos a ponerlo, ya faltan dos, que es restarle el año en que naciste. Entonces necesitamos ¿qué datos? La talla de tus zapatos, el año en que naciste y ahorita lo ejemplificamos con números ya más reales. Y finalmente vamos a observar los dígitos, qué resultado obtenemos. Como mencioné, si todo lo queremos hacerlo junto en una calculadora básica, nos va a salir un resultado diferente. Bien, para eso vamos a utilizar algunos datos. ¿Sale? Voy a utilizar mi calculadora que tengo también aquí a la mano. Es una calculadora básica. Algunos celulares ya tienen esa función de también tener una calculadora científica en alguna de sus aplicaciones. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer un ejemplo que la talla de zapatos sea 7. Vamos a comenzar. Para tu caso puede ser diferente. Vamos a poner, es un número promedio, por decirlo. Entonces 7. Digita o teclea en tu calculadora la talla de tu zapato. Ahí está. Ya está ese número. Multiplica ese número por 5. Por 5. Voy a hacer las dos versiones. Por 5. A ese número súmale 50. Le voy a sumar 50. Lo estoy haciendo ahorita de manera como secuenciada, digamos. No estoy poniéndole igual. Así como me lo está instruyendo. Súmale 50 más 50. Multiplica por 20. Por 20. Súmale 1017 más 1017. Ahí está. Todo lo estoy poniendo en orden, sí, en la calculadora, pero no estoy poniéndole todavía signos igual. Es decir, estoy haciendo toda la operación como que conjunta. Réstale el año en que naciste. Vamos a ponerle, bueno, van a saber ahora sí mi edad, niñas y niños. 1984. ¿Qué les parece? Le ponemos ese dato. Menos 1984. Y ahora sí le voy a poner es igual. Y me sale, como resultado, me sale 73.
Ahí está. Haciendo todas estas operaciones. Le di igual hasta el final, ¿sale? De aquí viene esa importancia de que tenemos que jerarquizar las operaciones o si no, hacerlas por segmentos, es decir, primero lo que nos va marcando, pero en ese orden, o sea, por separado cada una de las operaciones que nos marca acá. Y vamos a hacerlo ahora de la siguiente manera, ahora sí por separado. Digita o teclea en la talla de tu zapato. 7. Multiplica por 5. Por 5 me da es igual a 35. Ahí lo tenemos como 35. A eso súmale 50. Más 50. Es igual a 85. Aquí ya me da 85. Multiplícalo por 20. 85 por 20. Es igual a 1700. A ese número, súmale 1017 más 1017. Lo tenemos. Es igual a 2717. Réstale el año en que naciste. Menos este número, menos 1984. Es igual a 733. Fíjate que lo interesante de este número, que al arrojarme este resultado, y lo puedes aplicar con tus compañeros, los dos primeros dígitos, bueno, el primer dígito corresponde a la talla de mis zapatos. Y los dos siguientes dígitos corresponden a la edad que tengo. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, puedes desarrollarlo, puedes aplicarlo con tus números que tienes, con el calzado o lo que calzas de tu zapato y el año en que naciste. Necesitamos esos dos datos. Desarróllalo por separado, es decir, primero haz una operación, después la otra y después la otra. Para eso le puedes dar, por ejemplo, 7 por 5 y es igual, y te sale un número. Ese número, súmale 50. A ese resultado de 35 más 50, que lo multiplicas por 20 y así sucesivamente, y te va a arrojar esas cifras que te arroje. Como te comento, el primer dígito o los primeros dos dígitos van a corresponder a la talla de tus zapatos, que en este caso es 7, y los otros dos dígitos van a corresponder a tu edad. Es algo bien interesante, ¿verdad? Bueno, espero que te haya gustado esta sesión en Educando TV. Vamos a cerrarlo con la importancia o el uso que tiene el que digitemos o calculemos, o cuando hagamos operaciones en nuestra calculadora tengan que ser en un orden de jerarquía. Las operaciones tienen que ser en un orden jerárquico como primer punto, es decir, primero las divisiones o las multiplicaciones, posteriormente las sumas y las restas. Eso es como importante para en el momento que estamos haciendo un cálculo en nuestra calculadora. Otra también, que tengamos que hacer las operaciones por separado, es decir, siempre darles igual. 5, si tenemos una operación como esta, como 5 más 4 por 20, primero hacer la primera operación, si sea el caso, y darle igual, y después el segundo algoritmo para que nuestro resultado sea el adecuado. Pero va a depender muchísimo de la situación que tengas. Pero te estoy dando algunas estrategias, algunos tips básicos para que aprendas a utilizar la calculadora básica o de bolsillo. Bueno, niñas y niños, nos estamos despidiendo. Soy el profesor Ángel Fernando. Me da mucho gusto compartir contigo desafíos matemáticos. En Educando TV nos vemos.